En el capítulo 16 del libro de los Hechos se encuentra uno de los episodios en la vida del apóstol Pablo. El texto 11 del capítulo 16 dice: zarpando de Troas, navegamos directamente a Samatrocia, el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es una primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Este viaje de Pablo a estos lugares o estos pueblos de la provincia de Macedonia no eran unos viajes que de manera voluntaria el apóstol Pablo hubiese ideado. Estos viajes respondían a una visión que el apóstol Pablo tuvo. Porque si retrocedemos un momento en la lectura, dice: atravesando de Frigia, leo del versículo 6, y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Así que Pablo tiene una ruta de trabajo, va hacia algunos lugares, pero dice el texto que el Espíritu Santo no le permitió hablar en aquellos lugares. Al contrario, el texto 9 dice: una noche Pablo tuvo una visión y un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que Pablo entiende el llamado de Dios y se va hacia aquellos lugares, aquellas comarcas de la provincia de Macedonia. Y se va entendiendo que Dios le está haciendo un llamado a ir a los macedonios y ayudarles, hablarles del Evangelio de Cristo. Y podríamos nosotros creer que cuando Dios nos da muestras o nos da evidencias de un llamado o de ir a X o Y lugar, pues todo va a salirnos a la perfección. Podríamos nosotros creer que cuando Dios dirige nuestro camino, las cosas siempre salen como nosotros queremos. Pero nos vamos a encontrar que en aquella misma ciudad, el apóstol Pablo tuvo que enfrentar algunas dificultades, aun cuando era la voluntad de Dios que estuviese Pablo allí. El texto dice, en el texto 13, un sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa, y nos obligó a quedarnos. Los inicios del ministerio de Pablo en Macedonia fueron inicios muy bonitos. Y la gente comenzó a ver que Pablo tenía un mensaje transformador. Comenzó Pablo a ser muy bien acogido. Pero algo empezó a pasar ahora, que al principio parecía algo muy normal, pero después al apóstol Pablo le incomodó. En el texto 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación. Aparentemente esta muchacha estaba dando un mensaje bueno, un mensaje real. Pablo y su compañero estaban predicando el mensaje de salvación. Ellos, las palabras que llevaban a la gente de Macedonia eran palabras de vida. Y en otras palabras, esta muchacha estaba ayudando el ministerio del apóstol Pablo. Dice que iba detrás de ellos diciendo: estos hombres os anuncian el camino de salvación. Pero llegó un momento en el que Pablo tuvo discernimiento y esto comenzó a cansar. Y entonces dice, esto lo hizo por muchos días hasta que, desagradando a Pablo,
se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Bueno, el apóstol Pablo se negó a dejar que el enemigo, entre comillas, le ayudara en la obra. A veces el enemigo es tan sutil que nos hace pensar que está de nuestra parte, que está de nuestro lado. Sin embargo, el apóstol Pablo fue muy sabio al no recibir el apoyo de aquella adivina. Es más, el apoyo de esa adivina iba a estropear la obra que el apóstol Pablo estaba haciendo en aquel lugar. Porque no solamente Pablo iba a ganar una buena reputación como un hombre que anunciaba el camino de la salvación, sino que también las personas iban a comenzar a ver en aquella muchacha un espíritu incluso superior al espíritu con el cual trabajaba el apóstol Pablo, el Espíritu Santo. Porque la gente comenzaría a razonar: bueno, estos hombres son muy buenos, pero es mucho más buena la adivina que identificó, la adivina que conoce el caminar de estos hombres. Y por eso el apóstol Pablo vio la jugada maestra que Satanás estaba haciendo en aquel lugar y entonces reprendió al espíritu, el cual salió de aquella muchacha y la joven fue liberada. Pero esto desagradó a los amos de esta muchacha, porque dice la Biblia que esta muchacha le daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y bueno, la historia continúa diciéndonos que hubo un gran alboroto dentro del pueblo y finalmente terminó Pablo y Silas encarcelados en la cárcel de Filipos. ¿Cómo entender que Dios haya conducido a Pablo y a Silas hacia Macedonia para ser encarcelados en aquel lugar? Podríamos nosotros pensar que Dios no es un Dios bueno, que Dios descuida a sus hijos. Y hay momentos en nuestra vida en los cuales pasamos por situaciones adversas y nos cuestionamos quizá muchas veces: ¿por qué Dios permite esto en mi vida? Es importante que nosotros entendamos que las adversidades que suceden en nuestra vida no son un problema, sino que son oportunidades que tiene el Señor para que nosotros experimentemos su poder, para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero nosotros podemos salir corriendo en medio de las adversidades y no esperar que el poder de Dios actúe. Está Pablo y Silas encarcelados. Pero la actitud de Pablo y de Silas dentro de la cárcel no es la actitud común de alguien que cae inocente en una cárcel. La actitud común es que quizá lloramos, tratamos de buscar los mejores abogados, tratamos de buscar gente que nos ayude, pasamos noches en vela quizá llorando y clamándole al Señor que nos saque de allí. Pero Pablo no está pidiéndole a Dios que le saque de ese lugar. Al contrario, dice en el texto 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Había algo que Pablo tenía, y es que Pablo tenía la misión en la mente. Sabía que el Señor le había llevado allí a aquel lugar para testificar. Y si bien estaban quizá en celdas separadas de los demás presos, a medianoche era el momento oportuno para testificar. Todos quizá ya estaban en silencio. Y Pablo comienza a cantar. Yo no sé qué cantos cantaría el apóstol Pablo, pero tenían que ser algunos cantos esperanzadores que glorificaban a Cristo y mostraban el poder de Cristo. Y mientras Pablo cantaba, dice que vino un gran terremoto y rompió entonces los cimientos de la cárcel y entonces las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. Y bueno, todo esto desencadena en el bautismo del carcelero, después de darse cuenta que lo que había sucedido era un milagro del Señor. Qué interesante la actitud del apóstol Pablo dentro de la cárcel.
¿Saben lo que significa eso? Eso significa seguridad de Pablo en el poder de Dios y en el llamado que Dios le había hecho. Ir a Macedonia no implicaba que las cosas iban a ser fáciles. Ir a Macedonia no implicaba que todo iba a ser color de rosa. Implicaba peligros, implicaba cárcel, implicaba azotes quizá. Pero allí iba a estar el poder de Dios obrando en la vida de Pablo para ser instrumento de salvación para muchas personas. Cuando nosotros enfrentamos adversidades dentro del camino del Señor y dentro de las órdenes que Dios nos ha mandado realizar, necesitamos estar seguros y confiados en que el Señor va a tornar esas adversidades en oportunidades para testificar acerca de Él. Nosotros necesitamos aprender que estas adversidades que sobrevienen a nuestra vida, que muchas de las cosas que suceden en nuestro diario vivir, y mucho más aquellas que suceden cuando estamos sirviéndole al Señor, son dirigidas por la mano del Señor para atraer a muchos que de otra manera no podrían conocer el amor de Cristo. ¿Qué habría sido la vida del carcelero? ¿Qué habría sido la vida de otros presos que estaban allí si Pablo no hubiese ido a la cárcel? Hay circunstancias difíciles que Dios pone en nuestro camino simplemente para que al atravesarlas seamos salvación para otros. Que Dios nos ayude a no desanimarnos en las pruebas. Que Dios nos ayude a no aceptar las supuestas ayudas que el enemigo trata de darnos a nosotros, y que Dios nos ayude a confiar en Él, aún cuando veamos que nuestra vida o veamos que nuestra familia u otras cosas corren peligro por servirle a Cristo Jesús. Que aprendamos a ser fieles y veremos el poder de Dios. Hoy quizá hay muchos varones macedonios de otras nacionalidades que necesitan también la ayuda suya y la ayuda mía. Podemos pasar, aunque haya adversidades, y ayudarles en el nombre del Señor.